Continuemos con este interesante tema acerca de ese librito abierto, o sea, un pequeño gran libro. Incidentalmente, el hecho de que Dios no le permitiera a Juan anotar el mensaje de los 7 truenos significa que de los que afirman saber exactamente cuándo se produciría la segunda venida de Cristo, porque algunos así lo asocian como que estaba refiriéndose y hablando de la segunda venida de Cristo, y precisamente que ocurriría inmediatamente antes y después de este evento, cosa que no sucedió, situación que todavía seguimos esperando la segunda venida de nuestro Señor. Ninguno de ellos tendría posibilidad de poseer tal información. Es realmente interesante y triste a la vez cómo es que el mundo religioso se inventa muchas cosas. Se inventa cosas que la misma palabra de Dios nos revela. Se inventa cosas que no están escritas y que por el contrario hay suficiente claridad en cuanto a la segunda venida de nuestro Señor. Vendrá como ladrón en la noche. El ladrón no avisa para nada. Entonces, hermanos, puesto que una pieza esencial del rompecabezas, por decirlo así, está faltando, es de desconfiar cualquier escenario apocalíptico que construyan en base a inventar este tipo de información. Otro valor que se deriva del hecho de saber que los truenos fueron sellados es que ello constituye, hermanos, una advertencia en contra de la forma de fijar fechas que precisamente ha caracterizado a ese mundo religioso, ha caracterizado a ciertos sistemas de profecía que se han basado en el libro de Apocalipsis de una forma completamente, como lo he señalado, errónea. Tengamos sumo cuidado al hacer predicciones con respecto al futuro. Nadie tiene esa libertad de hacer predicciones respecto al futuro. Nadie puede especular acerca de lo que la palabra de Dios nos revela, especular acerca de invenciones de carácter netamente humano. Entonces, nosotros tenemos que entender que podríamos estar dejando por fuera un factor muy importante, y es precisamente el factor de la revelación divina. Mientras los hombres no sepan qué dijeron estos truenos, fíjense bien, nosotros no podemos saber qué dijeron estos truenos, y yo no sé si a usted le causa admiración. Los truenos hablaron, los truenos dijeron algo, pero no lo sabemos. No le fue permitido al apóstol Juan saberlo. Se le dijo de inmediato que lo sellara. En otras palabras, se dio esta situación, y esto es algo que jamás sabrán los hombres, que jamás sabremos nosotros. Entonces, mientras los hombres no sepan qué dijeron estos truenos, debería ponerse punto final a la costumbre que existe de ponerle fecha a eventos pronosticados en esta profecía.
a inventar fechas, a eventos que nada tienen que ver con la realidad, que son situaciones que le corresponden totalmente a nuestro Dios. El Señor Jesucristo dijo que Él volvería inesperadamente. Miren lo que dice en la primera epístola a los tesalonicenses en el capítulo 5 y el versículo 2. Dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Luego más adelante, la segunda epístola del apóstol Pedro en el capítulo 3 y el versículo 10 también nos da esta información que añade a esta disyuntiva que estamos presentando. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Note que el apóstol Pedro revela y lo repite así como Pablo lo ha hecho. Dice: vendrá como ladrón en la noche. Vendrá como ladrón en la noche, o sea, sin aviso. Luego, los acontecimientos sobrenaturales que aquí se mencionan se darán, pero una vez haya venido el Señor. No se darán como en una forma de aviso, sino que será en una forma simultánea. Por eso está diciendo claramente: en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, hermanos, tenemos que entender, y otra vez digo, que tenemos que respetar el silencio de Dios. Es importante que nosotros respetemos el silencio de Dios. Es importante que tomemos en cuenta cuando Dios calla. Es importante que tomemos en cuenta cuando Dios no habla. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que nosotros tenemos que reconocer, hermanos, otro aspecto muy importante, y es reconocer la inmutabilidad del mensaje de Dios. En los versos 5 hasta el 7 de Apocalipsis capítulo 10 nos habla de esta situación. Dice: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Después de que al apóstol Juan se le dio la orden de no escribir lo que los truenos dijeron, porque él recibió esa orden, no es invención de su servidor ni de cualquiera de ustedes que lea el pasaje que se presenta aquí en Apocalipsis capítulo 10. Juan recibió esa orden de no escribir lo que los truenos dijeron. Tenemos una solemne escena, hermano, una solemne escena que es realmente muy maravillosa. Dice: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Hermanos, este ha sido por mucho tiempo el gesto acostumbrado para prestar juramento delante de Dios que mora en el cielo. Y era una costumbre que venía desde los tiempos antiguos testamentarios.
Si vemos en el capítulo 32 de Deuteronomio, el verso 40, noten lo que ahí dice: porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Yo alzaré a los cielos mi mano y dice, vivo yo para siempre. En el libro de Daniel, en el capítulo 12 y el versículo 7, se encuentra también esta descripción, ya finalizando el libro. Dice acá: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Entonces nosotros podemos ver claramente que esta es una situación que se daba en aquel tiempo, de levantar las manos al cielo. Ha sido por mucho tiempo el gesto acostumbrado para prestar juramento delante de Dios que mora en el cielo. Pero miren lo que sigue diciendo. Dice que después el ángel juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. La descripción que se hace de Dios se relaciona directamente con el juramento que se ha hecho. Como Dios, hermanos, es eterno y creador, porque Dios siempre ha sido eterno y Dios ha sido el creador de todo. Entonces Él controla todo y puede cumplir lo que ha prometido. La palabra de nuestro Dios es una palabra de cumplimiento, es una palabra de hecho, no es una palabra de promesas que no se cumplen. Dios se inclina a esta situación siempre y así lo hace. Sería muy difícil imaginar lo impresionante, lo que este juramento de nuestro Señor nos está indicando. Sería algo verdaderamente muy duro. La Biblia, hermanos, enseña en contra de los juramentos simples, o sea, de los juramentos frívolos que los hombres le dan lugar, o sea, los juramentos que los hombres hacían en los tiempos bíblicos. Por ejemplo, si vamos al Evangelio de Mateo capítulo 5 y el versículo 34 y 36, ahí nos está enseñando algo sobre esta situación. Dice: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Luego, si vamos a Santiago, en el capítulo 5 y el versículo 12, se nos presenta una declaración muy parecida. Santiago capítulo 5 y el versículo 12 dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Bueno, si somos hombres de palabra, es innecesario puntualizar lo que decimos con referencias irreverentes a las cosas de Dios. Pero, hermanos, por otro lado,
la Biblia permite los juramentos civiles, y esto era una costumbre que se tenía en el Antiguo Testamento. Si vamos a Números, en el capítulo 5 y el versículo 19, miren lo que dice en Números capítulo 5 y el versículo 19: y el sacerdote la conjurará y le dirá, o sea, jurará pues: si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre sea de estas aguas amargas que traen maldición. O sea, usted le tiene que poner cuidado, y el sacerdote la conjurará y le dirá, haciendo un juicio sobre una mujer que estaba siendo precisamente juzgada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Incluso las promesas solemnes o los votos que se hacen en la presencia del Señor tenían que ver con esta situación. Miren, vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 18 y el verso 18. Dice de esta manera: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, o sea, tenía hecho un juramento. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender pues que sería difícil imaginar más impresionante para un juramento. El voto que estaba a punto de pronunciarse debía, por lo tanto, ser de una consecuencia inusual, porque miren lo que dice los versos 6 y 7. Juró que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Bueno, para captar el pleno significado de este voto sagrado, debemos examinar dos de los términos que se incluyen en él. En primer lugar, analicemos la palabra tiempo. No es esta una mala traducción, pues la palabra griega que se ocupa aquí, hermanos, es cronos. Una de las palabras griegas que se traduce por tiempo. Y nosotros tenemos que entender que cronos es la palabra que da origen a la cronología, y fue en base a esta traducción que los hombres formularon precisamente la teoría ampliamente creída en el sentido de que cuando la eternidad comience, el tiempo no será más. Bueno, puede que lo anterior sea cierto, pero no era este el punto que el ángel estaba haciendo. Hay que observar, hermanos, las palabras que siguen en el versículo 7, porque el ángel estaba enfatizando, o sea, el ángel estaba subrayando que ya había llegado el momento de que el misterio de Dios se consumara, que ya no iba a pasar más tiempo, antes de que se cumpliera. El hecho pues de que cronos puede también traducirse por demora, y de que demora comunica exactamente el significado del texto aquí que se está expresando. Esto ha hecho de que casi todas las versiones incluyan esta en el sentido de tiempo, en el sentido de demora. Bueno,
En segundo lugar, debemos analizar la frase el misterio de Dios, lo que decía anteriormente. La palabra misterio, la cual se usa por todo el Nuevo Testamento, hermanos, ha sido utilizada por los que desean hacer parecer la Biblia como un libro de misterios cuyas profundas verdades como que no tienen sentido o que solo pueden ser entendidas por unos pocos elegidos que gozan de una iluminación especial. Pero mire lo que nos presenta en el Nuevo Testamento. Dice ahí específicamente, por ejemplo, si vamos a Mateo capítulo 13 y el versículo 11, vamos a leer una serie de versículos que hablan acerca de lo que es la palabra misterio. Dice de esta manera: Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Luego en Lucas capítulo 8 y el versículo 10, hablando también de esta misma condición de vida, Lucas capítulo 8 y el versículo 10, dice: y él dijo: a vosotros he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. En 1 Corintios capítulo 4 y el versículo 1 también se presenta esta declaración acerca del misterio. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. En Efesios capítulo 6 y el versículo 19 también se presenta esta misma relación: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Ven? Y luego leamos una última cita en Colosenses en el capítulo 4 y el versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver claramente que debemos analizar esta frase de la palabra misterio en relación a la voluntad de Dios. Esta palabra misterio, que se usa por todo el Nuevo Testamento, ha sido mal utilizada por aquellos que desean hacer parecer a la Biblia como un libro de misterios cuyas profundas verdades solo pueden ser entendidas por unos pocos elegidos que gozan de una iluminación especial. Y como regla general, el Nuevo Testamento no usa la palabra misterio para dar a entender lo que confunde, hermanos, lo que confunde o escapa al entendimiento. El Nuevo Testamento usa la palabra misterio más bien para referirse a lo que no habiéndose entendido en el pasado es ahora revelado por el Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Lo que antes no se podía entender, ahora sí se puede entender. Es decir, la palabra misterio, generalmente hablando en el Nuevo Testamento, se refiere ahora a lo revelado por el Señor.
Entonces fue así como el apóstol Pablo habló del misterio que había estado oculto desde los siglos de las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Colosenses capítulo 1, versículo 26. Cuando escribió a los Efesios, recalcó que Dios nos ha dado a conocer precisamente el misterio. Dios nos ha dado a conocer precisamente ese misterio. Yo termino acá, voy a continuar en las próximas clases hablando más con la suficiente claridad y dirección del Espíritu Santo en relación, pues, para que entendamos que los misterios de Dios en relación a nuestra vida en Cristo Jesús, en relación a nuestra vida espiritual, en relación a lo que nosotros tenemos que seguir adelante y seguir luchando, realmente no son misterios, sino que lo tenemos aclarado de acuerdo a su plena voluntad de nuestro Señor. Una cosa es entender lo que decía anteriormente, que no debemos de preocuparnos por cosas en las cuales el Señor no ha tenido preocupación por revelárnoslas a nosotros. Y otra cosa es entender los misterios de su palabra que han sido claramente revelados y dados a través de las páginas del Nuevo Testamento. Que el Señor los bendiga. Siempre hago